gracias, Señor, por tu iglesia, porque hoy nos permites estar aquí reunidos. Te pedimos, Padre Santo, porque esta enseñanza sea para edificación de todos nosotros. Te pido, Dios, que perdones mis pecados y me ayudes a exponer tu palabra, Señor, con gracia, con amor, y que sea, Señor, para edificación de toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas que van a tratar sobre la reforma en la época contemporánea. Ciertamente hay muchos autores representativos de esta época, pero quise traer como tema central la historia de algunos de los profesores de la Universidad de Princeton. Usé de base un texto de Alfonso Ropero que se llama Los hombres de Princeton. El subtítulo es Tradición y Desafío. Entonces, dentro de la época contemporánea, nosotros vamos a ver que la iglesia asumió retos muy grandes precisamente en el campo del pensamiento. Recordemos que nuestra época es hija de la Ilustración, del Iluminismo, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, de la Guerra de Independencia norteamericana y todas esas situaciones sociales, políticas y económicas, el surgimiento de grandes ideologías como lo fueron el marxismo en su momento y una variante trágica de la filosofía dentro de la iglesia que dio como origen el surgimiento de lo que se ha denominado como la teología liberal. Todos esos ingredientes hacen parte del siglo XVIII y XIX. Incluso también en este siglo nosotros conocimos el nacimiento de varias sectas, como los Testigos de Jehová, los Mormones, los Adventistas del Séptimo Día, entre otros. O sea que dentro de ese panorama, obviamente que la iglesia necesitó formar ministros capacitados para responder a los retos que representaba ese mundo. Vamos a tratar entonces hoy tres aspectos que si no alcanzamos a desarrollarlos todos, los continuaremos en la próxima enseñanza. La educación o erudición cristiana, la espiritualidad y la vida intelectual y la necesidad de un avivamiento teológico. Esos son tres puntos que vamos a ir desarrollando, como les decía, tomando de base el reto que representó para la iglesia naciente todas esas situaciones y cómo muchos acertadamente creyeron que parte de la responsabilidad de la iglesia frente a toda esa situación era proveer a sus ministros una educación de calidad, buscar una erudición cristiana que fuera capaz de responder a nivel intelectual a los retos que le estaba presentando a la sociedad de su época. Nada más este detalle ya exhorta a la iglesia hoy. Ellos respondieron a los retos de su época no escondiéndose, sino formando intelectualmente a sus miembros para responder a los retos de un mundo. No se aislaron de las universidades, sino que lo que hicieron fue fundar universidades para capacitar personas, profesionales en todas las áreas y ministros principalmente. Esto sin duda tiene que ver con la misión de la iglesia que ha sido muchas veces olvidada o menospreciada. Vamos a leer como texto de introducción el texto de la comisión que está en Mateo 28, 19 al 20. Es muy conocido, pero quiero hacer un énfasis en por qué la fundación de una universidad tiene que ver con el cumplimiento de la misión de la iglesia de ir y hacer discípulos.
El texto dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Entonces la primera función de la iglesia es la enseñanza. No se puede llevar a cabo la misión que el Señor nos encomendó sin una enseñanza cristiana que abarque todas las áreas del pensamiento del hombre. La fe cristiana es una fe integral que exige que nuestra vida, que nuestra visión de la vida en economía, en historia, en política, en filosofía, en cualquier área, responda a una cosmovisión bíblica. Y para eso es necesario que hayan centros que ayuden a formar. Eso sin dejar de lado la responsabilidad que tiene la propia iglesia de ser formadora de conciencias y de educar también. Vamos a leer también el texto de 2 de Timoteo 2:2. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, es decir, lo que has aprendido de mí, lo que yo te he enseñado, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Idoneidad para enseñar a otros. Se hace necesario entonces que la iglesia siga conservando la pureza de lo que los apóstoles enseñaron por medio de hombres de un carácter fiel, pero también hombres de un conocimiento exacto de la doctrina cristiana. Lo que has oído de mí, esto enseña. Entonces, miremos que la erudición cristiana es una erudición que no solamente abarca el intelecto de la persona, sino que requiere un carácter acorde a la enseñanza cristiana. Si ve que el texto tiene dos requisitos, hombres idóneos para enseñar a otros, pero esa idoneidad no está solo en su capacidad intelectual, sino que dice hombres fieles. Y ahí hay un requisito en el carácter de esa persona que va a enseñar. Y eso debe evaluarse también cuando estamos frente a un maestro de la iglesia o un maestro en cualquier otra área. En el texto de 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pablo reitera, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Lo que yo recibí, lo enseño. Esa hace parte de la función del apóstol, de la función de la iglesia, de la función del maestro. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él está recordando esa instrucción. Ahí mismo en 1 Corintios 15, versículo 3. Vuelve Pablo a decir, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y eso que recibió fue una enseñanza, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y hay muchos textos, no solo en el Nuevo Pacto, sino también en el primer pacto, donde manda a los sacerdotes a enseñar al pueblo, manda a los padres a instruir a sus hijos, manda a los profetas a enseñar a Israel. Digamos que siempre ha estado muy unida la fe cristiana bíblica a la educación. De ahí que nosotros veamos que no era descabellado que la iglesia, frente a la situación que estaba afrontando, entendiera como parte de su misión fundar un seminario, fundar una universidad,
fue una forma como se respondió a esa coyuntura histórica. Al nombre del famoso seminario de Princeton en su época, se unen el nombre de tres de sus quizás más grandes profesores: Archibald Alexander, Charles Hodge, Archibald Alexander Hodge y Benjamin B. Warfield. Fueron profesores de Princeton, algunos por más de 50 años. Se dice que solo por las clases de Charles Hodge pasaron cerca de 3,000 estudiantes, la mayoría de ellos candidatos al ministerio o misioneros. El mismo hijo de Hodge fue misionero en India. Entonces recordemos que en toda esta época de transición del siglo XVIII al siglo XIX, que fue de grandes turbulencias políticas y sociales y económicas, podemos hablar, entre otros, de la independencia americana, el Tratado de Versalles que ponía fin a la guerra, la independencia de la antigua colonia británica. En medio de todo eso, en medio del surgimiento de grupos, como habíamos dicho, como los mormones, como los adventistas y la teología liberal, en 1811, la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de América decide establecer un seminario teológico. Uno diría, en medio de tantas batallas sociales y toda la convulsión del mundo, fundar un seminario, invertir recursos en un seminario. Creemos que esta decisión, bajo la providencia divina, quizás tuvo mayor repercusión sobre la historia contemporánea de la iglesia de lo que muchos alcanzan a percibir. Muchos de esos estudiantes fueron grandes defensores de la fe cristiana frente a todo el mundo contemporáneo. Y muchos de esos profesores dejaron un legado a la historia del pensamiento cristiano que quizás hoy no ha sido ni siquiera superado. La teología sistemática de Charles Hodge, por lo menos, es una obra que ningún teólogo puede dejar de leer. Es algo que quedó y fue el resultado de sus casi 50 años de enseñar esa materia en un seminario. Hoy en día cualquier estudiante de seminario que no haya leído la teología de Hodge no se sabe cómo logró graduarse. O ese seminario donde estudió realmente es muy irresponsable de permitir que alguien que no lea los fundamentos clásicos del pensamiento cristiano tenga un título de teología. Es como cualquier médico que no ha dado las materias básicas. Es realmente una obra muy erudita la del profesor Hodge, donde no solamente hace una defensa de la doctrina cristiana clásica y conservadora, sino que responde con altura académica y científica a la filosofía de su época. Por eso es una obra densa de leer, porque está respondiendo a muchas corrientes filosóficas que retaban a la iglesia en esa época. Y gracias a eso, la iglesia logró mantenerse avante frente al reto que se le presentaba. Los teólogos de Princeton fueron mentes brillantes, pero fueron hombres fieles. Eso es sobre todo lo que tenemos que nosotros tener como ejemplo de ellos. Vamos a ver algunas facetas que quizás son desconocidas por muchos. Por lo menos la historia de Benjamin Warfield. La mayoría lo conocemos por sus grandes debates con los filósofos y demás de su época, pero casi nadie sabe, por ejemplo, que su esposa tuvo un severo accidente y de ahí en adelante casi que quedó lisiada de por vida, y que este hombre se dedicó fielmente a cuidar de su esposa el resto de su vida. Que muy pocas veces salía de la ciudad porque él prefería quedarse cuidando de su esposa.
que lo invitaron quizás al más grande evento de teología de su época y él realizó la ponencia para que otra persona la leyera porque no se quería separar de su esposa. De esa vida de piedad es la que estamos hablando, de hombres que fueron no solamente brillantes en su mente, sino que cumplieron el mandato bíblico de amar como Jesucristo nos amó. Fueron hombres de gran devoción principalmente a las Escrituras. Defendieron la doctrina de la inspiración y de la autoridad de la Biblia frente a los muchos subjetivismos de su época, frente a todas esas corrientes del liberalismo y del relativismo moral. Fueron hombres que se mantuvieron firmes. Estos profesores que defendieron la infalibilidad de la Escritura, la doctrina de la revelación, no solo en su mayoría eran docentes de un seminario, la mayoría de ellos compartían la responsabilidad de una formación académica de alto nivel con estudiantes con un trabajo pastoral. La mayoría de ellos eran pastores y predicadores. No eran simplemente unos teólogos de un castillo por allá o de un escritorio que se escondían detrás de las realidades del mundo, sino que eran hombres que se ocupaban de la iglesia, hombres que se ocupaban de las almas y hombres que se preocupaban porque hubiera ministros formados para las siguientes generaciones. El primero de estos maestros fue Archibald Alexander. Fue profesor de Charles Hodge. Tanto fue el impacto de la enseñanza de Archibald Alexander que después Charles Hodge le coloca a su hijo Archibald Alexander Hodge. Por eso el hijo de Hodge se llama Archibald, en honor a quien fuera su profesor por muchos años. Entonces vemos vamos a ver cómo esta familia de los Hodge fueron profesores, padre, hijo, nieto, donde vemos la piedad de casa y cómo formó a esta familia, de tal forma que cuando Charles Hodge muere, a quien llaman para reemplazarlo en la cátedra es a su hijo, a Archibald Alexander Hodge. Archibald Alexander nació el 17 de abril de 1772. Tercer hijo de una familia de 9, cuyo padre era William Alexander, anciano de la iglesia presbiteriana y cuyo abuelo había emigrado de Irlanda del Norte a Estados Unidos. Comenzó a prepararse para el ministerio en el año de 1790. Predicando ocasionalmente y estudiando con detalle las obras de Jonathan Edwards, Thomas Boston y John Owen. Los autores que ya habíamos, solamente tratamos aquí a Edwards y a Owen. Pero lo que nosotros vemos en la formación de estos hombres es que no son como lo que hoy se tiene como ideal de muchos maestros, que sean auténticos, entre comillas, y que comiencen a proclamar un pensamiento nuevo que solo se les ocurrió a ellos. Contrario a esto, estos hombres entendieron que eran herederos de una tradición y que habían grandes mentes antes de ellos que eran don que Dios le había dado a la iglesia y que no podían despreciar la herencia que ya tenían. Así que ellos edificaban sobre lo que otros ya habían también edificado. Lo que nos lleva al texto de Timoteo, lo que has oído de mí, esto enseña a otros. Era lo que estos hombres iban haciendo. Y así iban desde su época hacia el pensamiento de sus antecesores en siglos anteriores, hasta el pensamiento de la Reforma, hasta el pensamiento de los apóstoles, sabiendo que todos que el ser humano es un ser histórico, que las ideas tienen una progresión y un desarrollo, y que nosotros debemos aprender a ver eso en una línea de tiempo.
el progreso del pensamiento cristiano. Muchas personas no saben hoy, por ejemplo, con el ejemplo de los testigos de Jehová, que lo que ellos creen fue condenado en la iglesia en el año 300. No tienen ni idea de eso. No tienen ni idea de que la iglesia al unísono condenó esa enseñanza hace más de 1700 años. Porque creen que lo que ellos están creyendo lo dijo alguien hace apenas un siglo y no es cierto. Eso es importante ver cómo estos hombres se dedicaron a estudiar a sus antecesores y a estudiar la Biblia de una forma tal que respondieron no solo a un reto intelectual de su época, sino a un reto pastoral de su época. Ayudar a pastorear a muchos hermanos que iban a servir de maestros. La iglesia debe entender que Dios ha dado maestros a su iglesia. ¿Se acuerdan cuando Timoteo dice que Dios ha constituido a unos pastores, otros maestros? Nosotros no podemos pensar que los únicos maestros de la iglesia son los que están vivos hoy. Dios ha dado maestros en todas las épocas a su iglesia y ha levantado hombres de Dios que han respondido a infinidades de retos. Hoy se levanta por lo menos un nuevo, entre comillas, gnosticismo. Pero con eso la iglesia ya batalló también en el primero, segundo y tercer siglo. Y nada de eso es nuevo. Leyendo lo que la iglesia batalló en esa época, uno puede ver cómo hoy se repiten y se reciclan todos ese tipo de pensamientos que se creen enteramente novedosos. Uno de los sermones de Archibald fue sobre 1 Corintios 14:12. En la versión de Reina Valera antigua que en esa época él usaba, decía: procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Así decía la versión, creo que es Reina Valera antigua, no recuerdo cuál es. Procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. A eso exhortaba él a la iglesia, dice: procuren ser excelentes no solo a nivel de la iglesia, sino en todo lo que hagamos. 1909, la Reina Valera de 1909 dice: procurad ser excelentes. Él retaba a los creyentes a que en todo nosotros busquemos ser excelentes, en todo. Uno de los aspectos que él toca es, él lo llamó la vaciedad del contenido de los predicadores en general. Él dice que uno de los problemas de la iglesia en su época era que los predicadores hablaban mucho, pero no tenía peso lo que decían. No tenía contenido. No había pensamiento serio. No había Biblia, no había nada. Había pura palabrería. Y él decía que eso solo se podría curar cuando tuviéramos frente a los púlpitos pastores y maestros formados. Y por eso asumió él el reto de ser profesor de un seminario. Miren lo que le motiva. No es el reconocimiento de su erudición, sino la necesidad de la iglesia. Era un hombre que quería ser pastor y terminó siendo un profesor. Porque él vio que podía bendecir a la iglesia cuando él enseñaba a otros. De tal forma que terminó ejerciendo de profesor y de pastor cuando podría. En el sermón propone como solución, dice: no tendremos un suministro regular y suficiente de ministros del evangelio bien equipados hasta que cada presbiterio o al menos cada sínodo
no tenga bajo su dirección un seminario establecido para el único propósito de educar a los jóvenes para el ministerio. Él decía, esa vana palabrería desde los púlpitos solo se acabará cuando la iglesia invierta en seminarios para formar ministros. Cuando la iglesia coloque al frente de esos seminarios a las mejores mentes que tenga para educar a los jóvenes que vienen como candidatos para el ministerio. Cuando ponga frente a esos seminarios a hombres fieles, idóneos para enseñar. De esta forma nosotros vemos la importancia, primero, de que la iglesia vea la necesidad de la educación de los jóvenes y en especial de aquellos jóvenes que aspiran al ministerio. Cuando la iglesia vea esa necesidad y trabaje por esa necesidad, trabaje por formar hombres fieles, la situación de la iglesia comenzará a tener cambios. No tendremos predicaciones vacías y bla, 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 sino que tendremos la Biblia expuesta por hombres idóneos para hacerlo. Y eso hace parte de la responsabilidad de la iglesia. Estos hombres de Dios se dedicaron a cuidar no solo las mentes de estos jóvenes, sino también sus corazones, a pastorearlos en medio de esa universidad que dio muchos estudiantes que se dedicaron a las misiones y que se dedicaron a pastorear iglesias. Esto también hace un llamado a la iglesia a la importancia de apoyar un seminario como una forma de asegurar el futuro de la iglesia. Si no se forman los nuevos ministros, quizás todo el trabajo que una generación hizo se puede ir a la quiebra. Si no hay un relevo igual o mejor capacitado que el que está, puede irse al traste con mucho del trabajo que se hizo. Eso también nos insta a hacer un llamado a los varones a que se formen teológicamente, sea que tengan aspiraciones de pastorado o no. Es una responsabilidad de todo cristiano, no solamente del ministro. ¿De dónde sacó eso? Del texto de Mateo que leímos. Id y haced discípulos. Ese es un mandato no para los pastores, no para los maestros únicamente. Todo discípulo debe ser enseñado. Eso es responsabilidad de la iglesia. Pero todo discípulo debe buscar ser enseñado. Eso es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Jóvenes, mujeres y niños. Todos nosotros debemos prepararnos de una forma seria para defender lo que creamos cuando sea necesario. Y a los ministros, sin duda hay que decirles que la formación de un ministro no termina cuando se gradúa de un seminario. Eso apenas le da la capacidad de aprender a leer y comenzar realmente a estudiar. Cuando sale es cuando realmente va a comenzar a ver cómo se aplica eso en la vida de la iglesia y a asumir la responsabilidad de seguir formándose, porque esto es una formación continua. Aquí no se trata de, listo, ya me gradué, de aquí en adelante, nada de coger un libro de teología, nada de volver a estudiar, nada de esos libros difíciles. No, el creyente debe seguir procurando madurar y crecer en la fe. Todo el tiempo. Archibald Alexander dedicó 39 años de su vida a la enseñanza y al cuidado pastoral de los estudiantes. Uno de esos estudiantes de Archibald Alexander fue Charles Hodge, que sería el segundo hombre de Princeton, nacido en 1797, hijo menor de una familia de 5 hijos,
quedó huérfano de padre a los 6 meses de edad, de modo que toda su educación y cuidado recayó sobre su madre María Blancha. Miren los ejemplos que nosotros tenemos. Quizás una de las mentes más brillantes del siglo pasado, en toda su infancia y más allá quizás de su adolescencia, la responsabilidad de la educación fue de su madre únicamente, por ausencia de su padre. Entonces nosotros vemos que no era tampoco una situación fácil. Madre de 5 hijos que tenía a su cuidado. Descendiente de hugonotes franceses, educó a su familia en la fe de Westminster, de la cual ninguno de sus hijos ni nietos se apartaron. De hecho, Hawkes terminó siendo profesor de Princeton después de graduarse. Su hijo terminó siendo profesor de Princeton después de graduarse. Y Caspar Hawkes, el nieto, también terminó siendo profesor de Princeton. 3 generaciones de esta familia. Se graduó el 28 de septiembre de 1819 y un mes más tarde recibió su licencia para predicar. Fue profesor auxiliar de literatura bíblica y exégesis y es curiosamente más conocido por su teología sistemática que todavía hoy se imprime. Se dice que Hodge dedicó más de medio siglo a esta universidad. Y se dice que se calcula que más de 3.000 estudiantes pasaron por sus clases. Esto fue casi una generación de pastores y ministros que trajo mucha bendición a Estados Unidos y otros países del mundo, porque muchos de ellos terminaron de ministros en India y en muchos países. Y fue una forma como la iglesia apoyó la misión. Después viene su hijo Archibald Alexander Hodge. Cuando Charles Hodge murió el 19 de junio de 1878, su puesto vacante en el seminario iba a ser ocupado por su hijo menor, Archibald Alexander Hodge. Se dice que Archibald Alexander era capaz de recitar las clases de su padre de memoria. O sea, fue una persona que asumió realmente el reto de aprender, que era uno de los pocos porque habían otros muchos estudiantes destacados que podían hacer lo mismo. Se casó en 1897 y se fue como misionero asignado a India. Allí estaría 3 años, pero tuvo que regresar por motivos de una grave enfermedad. Sin embargo, nunca dejó de apoyar de corazón a las misiones y desde su tierra natal hizo todo lo que pudo para apoyar la misión de la iglesia en esas tierras. Entonces nosotros vemos el legado que está dejando una familia formada en los principios del Evangelio. Lo impactante que es cuando se conserva una tradición bíblica vivida fielmente y de forma piadosa. Uno pensaría, ¿cómo sostuvo esa madre 5 hijos? Con mucho sacrificio. Pero no se dedicó solamente a proveerles económicamente, sino una educación de tal calidad que fueron considerados como quizás las mentes más brillantes de su época. Y hombres que no hay que medirlos solo por su capacidad intelectual, sino por el amor a Cristo y el servicio que prestaron a la iglesia. 50 años como profesor de un seminario. Más allá de los 70 años duró dando clases, hasta que falleció. Nunca aceptó ni siquiera jubilarse. Falleció como profesor en ejercicio.
El último de estos hombres de Princeton fue Benjamin B. Warfield, otro hombre formado en el mismo seminario de Princeton. Todos ellos estudiaron y se graduaron en Princeton. Nació el 5 de noviembre de 1851 en Lexington, Kentucky, descendiente de puritanos ingleses. Ya nosotros vimos lo que es el puritanismo. Educado bajo la Biblia y el Catecismo de Westminster, su abuelo fue un distinguido también ministro. Vemos cómo la influencia de las familias se notan de una forma evidente en la vida de piedad y en la educación de todos ellos. Todos ellos recibieron una formación en sus hogares primeramente, de abuelos, de madres, de padres, en fin. Todos ellos estuvieron expuestos a una vida comprometida con el Evangelio. Tuvo como profesores a Charles Hodge, que entonces tenía 70 años, y al hijo de Hodge, Caspar Wistar, cuando Hodge murió. Se casó con Anna Pierce Kincaid. Van de luna de miel a Alemania y la pareja se encontraba en una de las montañas y fue sorprendido por una tormenta. La experiencia fue tan aterradora para la esposa de Warfield que en adelante quedó casi inválida por un problema del sistema nervioso por el resto de su vida. Esto hizo que Warfield muy pocas veces saliera de su casa. Solo salía de su casa para las clases. Del resto él no salía. O sea, asumió el mandato de la Escritura de amar a su esposa como a sí mismo y la cuidó hasta el último de sus días. Sin ver esta situación como una carga para su ministerio, sin dejar de servir a la iglesia, pero sin dejar de cumplir el mandato de la Biblia de amar a su esposa como a sí mismo. Podemos ver en este hombre un ejemplo de lo que Pablo manda en Efesios 5:28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Primera de Corintios 7:33. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Vemos fue que asumió realmente su ministerio no como una carga, sino como un llamado de Dios, pero asumió también el ministerio de su hogar, de guardar el pacto matrimonial hasta el fin de la vida de su esposa. La cuidó desde ese momento hasta que ella falleció. Algunos se preguntan, ¿cuántos del prestigio de Hodge dejó de perderse porque no aceptó infinidades de invitaciones a viajar o a estudiar en otras partes? Pero realmente nosotros vemos que era un hombre que tenía claro a qué lo había llamado Dios y que tenía claro su responsabilidad frente a su familia y que no podía abandonar a su esposa. Esta es una verdad viviente de la autoridad de la Biblia en la vida de una persona. Era un hombre que no solo le enseñaba a sus alumnos en teoría que la Biblia debía respetarse como autoridad, sino que la vivía cumpliendo el mandamiento que Dios le había dado. Era un hombre que no solamente se dedicaba a defender
la Biblia contra los racionalistas, sino que amaba como Dios decía que debía amarse. Era un hombre que no permitía en la iglesia la intrusión de cualquier enseñanza que pusiera en duda la palabra de Dios. Pero era un hombre que vivía en su hogar como la palabra de Dios lo mandaba. Esos son los ejemplos que nosotros debemos asumir hoy como iglesia, y por eso es importante que nosotros conozcamos la historia de la tradición que recibimos, para ubicarnos en qué es lo que creemos y de dónde venimos. No creemos que estos hombres sean, digamos, superiores en nada a un creyente. Lo que creemos es que trataron de vivir su vida de forma tal ante la presencia de Dios que fueron un gran testimonio para la iglesia y que siguen siendo ejemplos. Así como Pablo un día dice que le imiten a él, debemos ver cómo imitar frente a estas situaciones actuales las respuestas que en un tiempo la iglesia dio a los retos que afrontaron. Los hombres de Princeton valoraron una tradición que recibieron. Todos ellos se ubicaban dentro de la tradición reformada. Paul Hell dice, estos hombres eran conscientes de recibir una tradición, pero ellos vieron que esa tradición no era algo que debía oponerse a la Escritura. Se refiere a la tradición reformada. Como si se tratara de una mano amordazando o sofocando la palabra de Cristo. No, la tradición de ellos era el legado perpetuo de lo que Pablo había escrito en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, esto enseña. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el evangelio de la gracia, confiando en que Dios les sustentaría. Confiando en el que era el Señor, el que le llevaba a afrontar el reto de defender la fe histórica frente a cualquier desafío que se le planteara. Pero ellos asumieron que ese desafío no se debía responder desde su propia originalidad o su propio ingenio. Lo que estos hombres hicieron fue mirar atrás. ¿Qué fue lo que dijeron los apóstoles? ¿Qué es lo que la iglesia debe creer? ¿Qué fue lo que enseñaron mi padre, mi abuelo y lo que a su vez le vinieron enseñando desde siglos atrás? ¿Cuál es el fundamento de lo que nosotros creemos? Y si desde ese fundamento podemos responder a los retos que se nos están presentando. Todos los hombres de Princeton respondieron afirmativamente sí. Pero también todos ellos respondieron asumiendo con tesón y con responsabilidad estudiar para poder enseñar a una futura generación. ¿Cuánto le debemos nosotros a estos hombres? ¿Cuántas iglesias se vieron beneficiadas por los pastores que se formaron en ese seminario? ¿Cuántos de esos libros todavía siguen hoy ayudando a muchos estudiantes de la Biblia a comprender los lenguajes bíblicos, a comprender la literatura bíblica, a entender y a responder frente a muchas objeciones de la teología liberal o del racionalismo o de la filosofía? Todavía esta herencia sigue siendo vigente para nosotros hoy. Cualquiera que lea estas obras, a pesar de que tienen muchos años, puede ver cómo su enseñanza es sólidamente la enseñanza de la Escritura. Y cómo el haber desechado hoy
muchas iglesias, este gran esfuerzo que hombres de Dios realizaron, está trayendo como consecuencia lo que ellos intentaron remediar en su época: púlpitos vacíos y superficiales, donde no hay Biblia ni un pensamiento cristiano serio. Entonces, sin duda que hay muchas cosas para reflexionar sobre esto. Para la próxima vamos a hablar sobre la espiritualidad y la vida intelectual de estos hombres de Princeton. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado ejemplo, Señor, en hombres de Dios, de que tú ayudas a tu pueblo, Señor, y de que tú levantas maestros y hombres fieles. Te pedimos nosotros que hoy en nuestra propia generación nosotros sepamos responder, Señor, a todos los retos que el mundo actual nos plantea, con sabiduría, Señor, con entendimiento, con amor, y siendo hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias.